Holocausto es una palabra de ascendencia griega cuyo significado es sacrificio por fuego y actualmente se utiliza para representar la persecución y el asesinato sistemático y burocráticamente organizado de casi 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Tras la Primera Guerra Mundial, la extrema derecha alemana culpó a los judíos por la deuda generada durante la misma, acusándolos de ser explotadores capitalistas que se beneficiaban a costa de otros. Curiosamente, se los calificaba al mismo tiempo como partidarios del comunismo, con planes para tomar el poder mundial. La llegada de Adolf Hitler al poder en enero de 1933, los judíos residentes en Alemania comenzaron a ser víctimas de discriminación, robo, violencia y asesinato, aunque no todavía en forma sistemática. En ese momento, el objetivo principal era obligarlos a emigrar, limitando sus posibilidades de cubrir sus necesidades básicas. Más de 250.000 logró huir antes de la Noche de los Cristales Rotos, el primer estallido de violencia a gran escala en 1938. Un año después, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el traslado de judíos de toda Europa a campos de concentración y exterminio se volvió sistemático. En 1941 se puso en marcha la solución final a la cuestión judía, dando paso a la masacre en forma casi industrial de millones de personas. Se calcula que 1/3 de todos los judíos que vivían en Europa fueron eliminados antes del fin del conflicto bélico, totalizando aproximadamente 6 millones de hombres, mujeres, niños y ancianos. Los que pudieron huir o fueron liberados intentaron rehacer sus vidas en muchas partes del mundo, incluyendo Uruguay, pero como todo lo que se rompe mediante la violencia, no puede reconstruirse sin que queden huellas profundas. Estas familias que escaparon y aún sus descendientes siguieron sufriendo las consecuencias de uno de los actos más irracionales de la historia humana. A una de estas familias pertenece Mónica Wanderberger, cuya memoria constituye el hilo conductor elegido por la periodista Ilana Lammstein para contarnos en su libro Hasta que no estés en su lugar acerca de las huellas del Holocausto y cómo aún no pueden borrarse. Es un placer recibir a la periodista y escritora Ilana Lammstein y a la protagonista del libro, la señora Mónica Wartenberger. Bienvenidas. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar acá y las dos. Es tan valioso, Mónica, que usted nos acompañe en esta mañana que le agradecemos mucho. Fuera de cámaras hablábamos de lo difícil que es para usted hasta el día de hoy ver algunas imágenes que usted no puede ver ni películas ni documentales, que hay cosas que han quedado en el olvido y que a través de esta historia y de este contacto con la escritora hay cosas que han llegado nuevamente se han despertado. ¿Qué significa para usted este libro, recordar en estas conversaciones con Ilana? Significa para mí mucho porque yo nunca, hay gente que ni sabe algo de mí en ese aspecto, digamos. Y nunca, así como no veo películas ni nada, pero con Ilana tengo una relación de años y fue con la única que realmente me fluyó normalmente, de a poco. Y bueno, y así fue como comenzó el libro. Y ella me decía, vos querés que lo encaremos como libro. No sé, yo te cuento todo y lo que vos haces está bien para mí porque pienso hoy día que es otra edad, que no hay nada que olvidar, todo lo contrario. ¿Y las nuevas generaciones? Todo. Yo tengo 2 hijos. Tengo nuera, tengo yerno y tengo 5 nietos que ahora ya tienen, uno está casado, otro tiene una novia. Todos están siempre conmigo en todo, muy interesados. Han estudiado parte de todo eso. Pero bueno, ellos es diferente. Cuando hay alguna película o algo importante, lo van a ver. Y cuando me ven, me abrazan, me besan y me dicen, no te vamos a contar nada. Estaba pensando que la colectividad es muy fiel a sus tradiciones, ¿verdad? Al punto tal de que todo se transmite a las nuevas generaciones. No pasa como pasa con otras colectividades, donde las nuevas generaciones van perdiendo el hilo de la tradición familiar. Y el Holocausto forma parte ahora
lamentablemente, del relato, ¿no? Porque las nuevas generaciones, o sea, yo recuerdo que mi abuelo me hablaba de eso también, y es algo que en todas las familias se daba. Claro. Forma parte ya. Forma parte de la vida de uno. Es imposible que no. Aunque usted decía, mi papá no hablaba del tema. No hablaba. Le hacía no. mal. ¿Qué No recuerda de esos momentos? Él no podía hablar porque cuando él salió del campo de concentración, no sé si vio o no vio, pero él era de los 4 hijos el menor y era muy, muy apegado a su mamá, a tal punto que él, con el tiempo, siendo grande, una persona grande, de noche soñaba o algo y siempre gritaba la palabra mamá. Entonces, él no podía hablar, no podía hablar. Realmente es así. Yo me doy cuenta porque uno a medida que va creciendo va pensando, razonando por qué. Entonces yo no tenía a quién preguntar. Tenía, pero no quería preguntarle a la madre de mis hermanos, porque ella también pasó mucho. Todos ellos pasaron mucho, pero a veces el que me insinuaba algo era mi hermano, que yo tenía con todos una muy buena relación, pero como mi hermano era muy especial, muy especial. Y Lana, ¿cómo se hace para hilvanar un libro? Porque ¿qué pasa? Cuando una persona te empieza a contar su historia, no es una escritora la persona con la que estás hablando, que de pronto puede administrar un poco más los hechos. Me imagino que tuviste muchísima información para manejar. Tal cual. Mira, en realidad es un proceso que lo hice a la par con Mónica, porque uno se transforma en una escucha y en una confidente. Uno escucha, decodifica, de alguna manera desintegra las palabras, transforma esa realidad sin, digamos, de alguna manera tocarla. O sea, transforma sin transformarla del todo. Y en ese proceso se va alimentando de información externa. Entonces, yo lo que procuré fue generar un equilibrio entre la historia y los acontecimientos externos y mostrar de alguna manera que se puede relatar acontecimientos históricos desde lo macro, desde un mundo micro, y ser tan fidedigno como la historia fría de los números y de los acontecimientos, y que inclusive se puede llegar al ser humano de una manera mucho más sensible y profunda desde la historia personal. Entonces creo que de alguna manera ese fue el proceso que yo hice con Mónica, que en realidad se lo agradezco muchísimo porque muchas de las cosas que Mónica confió en mí no fueron puestas en el libro. Fue un trabajo de a dos, indudablemente. Si bien en algunos momentos yo me animé, digamos, me arriesgué a decir esto debería de estar, bueno, debería de estar hasta cierto punto, y habían cosas que no iban a alimentar más allá el trasfondo histórico de la historia. A la par hay de la pregunta de Cairo, hay un trabajo importante de investigación y de archivo de mucho tiempo atrás. O sea, a la par de estas conversaciones con Mónica había un trabajo bien interesante por tu parte como investigadora, como decías, para tratar de contar lo que había pasado, ser fieles a la historia y también a un relato. Indudablemente. Cuando nos empezamos a juntar con Mónica, le empiezo a preguntar datos, fechas, y Mónica de alguna manera, algunas me puede contestar, otras no, y yo empiezo realmente a buscar, ¿no? Me encuentro realmente con un océano de fuentes de información impresionante, o sea, cosas que uno no imagina que existen y cosas serias, ¿no? Que existen todavía, donde uno puede ir a buscar información. Las vueltas de la vida, el universo se hizo fiel a mi búsqueda y llegué al regazo, tal cual así lo escribo en el libro, de una mujer impresionante, una historiadora berlinesa que se llamaba Hanni Pietsch, porque lamentablemente el año pasado falleció.
muy comprometida con todo lo que tenía que ver con la sociedad y con el recuerdo de lo que fue el capítulo del Holocausto en Berlín, en Múnich y en Frankfurt, donde se realizan distintos acontecimientos de memoria vinculados con gente que estuvo perseguida por el nazismo. Y ella me dice, ¿cómo llegaste a mí? Le digo lo que estoy haciendo. Me dice, ¿me permitís buscar en los archivos? Le digo, por favor, ayúdame. Y bueno, realmente Hani fue un ángel para nosotras porque fue la base, la matriz documental de esta investigación, y a partir de ahí ella nos envía todo un documento sobre lo cual empezamos a leer en alemán, a encontrar documentos que eran de distinta época, no solamente de la época en que el papá de Mónica vivía en Alemania, sino también documentación que tenía que ver con la estadía del papá de Mónica en el Uruguay, porque bueno, el relato tiene distintas etapas históricas, entonces realmente a partir de ahí seguía ahondando en otras fuentes. ¿Has tenido la oportunidad de viajar, Mónica? Por diferentes lados. A Alemania fui por un tema comercial puntual, porque mi esposo y mi hijo no hablan alemán y bueno, tuve que acompañarlos porque nunca hubiera querido. Y estuve 10 días en Frankfurt y bueno... Esa es perdón que interrumpa, ¿esa es tu ciudad de origen, del origen no, de tu familia? Yo nací en el Uruguay. ¿De origen de tu familia estoy preguntando? No, ellos son todos de Berlín. ¿Tuviste la Mi oportunidad? mamá era de Berlín, no. ¿Por qué no es la primera vez que escucho esto de un descendiente? ¿Por qué no? Y bueno, porque te voy a decir con total honestidad lo que yo toda la vida escuché de mi papá. ¿Cómo voy a bajar de un avión en Berlín si no sé si estoy pisando el cuerpo de mi papá, de mi mamá, de mi hermana? ¿Cómo puedo saber si no sé dónde la llevaron? No sé dónde lo hicieron. Ahora sí, yo sé en qué campo de concentración estaba mi papá. Y está en Berlín y se puede ir a ver y a visitar. Pero lo de mis abuelos y mi tía, no. Entonces yo me crié con eso, no puedo pensar diferente, claro, por más buena voluntad que tenga. Una vez entré al cine a ver una película, ni idea tenía lo que era la película, me llevaron familiares. Ni bien cuando empezó, dije, esto no es para mí, ¿por qué me trajeron? Me levanté y me fui. Nadie se entendía nada, pero yo digo, ¿por qué me tengo que sacrificar también para ver de otros? No lo hago. ¿Cómo llegaron Luisa? Tranquila. No, ¿cómo llegaron Luisa y Félix, los papás de Mónica, a Uruguay? No sé cómo llegaron. Mi mamá vino porque la familia de mi mamá, mis tías, vinieron antes. Mi mamá fue una de las últimas que vino de la familia, porque la última que vino pasó todo el campo de concentración de la guerra y fue secretaria de la SS para salvarse la vida. Y anterior a eso vino mi mamá. Entonces, como mi mamá en Alemania era modista profesional, acá cuando vino también pensó que así podía arreglarse la vida. Y así fue. Pero como dice el libro, mi papá vino con un montón de hombres de Alemania que todos venían con el pasaporte sellado para Paraguay. Pero todos terminaron en Uruguay. Y bueno, y entonces visitaban a un tío mío que tenía un almacén. Se reunían ahí, se ve. No era un bar para nada, era un almacén donde compraban los alimentos y todo. Entonces ahí, una vez mi tío les preguntó en general si alguien sabía arreglar una máquina de coser. Y bueno, cayó mi papá. Y ahí empezó la otra historia. Sí, pensaba que
cómo esta situación, este episodio de la historia hizo que el pueblo judío se trasladara a diferentes puntos del mundo a hacer, una de las dos cosas que saben hacer muy bien. Una es trabajar y cocinar también, ¿no? Cocinar también les sale bárbaro. Cuán importante es seguir manteniendo, a pesar de que la historia nos muestra que no hemos aprendido nada como humanidad, ¿no? Cuando vemos los desastres que han pasado en la historia, cuán importante es mantener vivo este testimonio. Yo siempre planteo algo que tiene que ver con lo que yo quiero para mi vida, para mis hijos, para la humanidad, y tiene que ver con el mirar para adelante. Es decir, perfectamente me pueden plantear, y bueno, pero ¿qué es lo que estás plasmando en el libro a través de la historia de Mónica? Sí, estoy plasmando un futuro, estoy plasmando a través de un relato doloroso que tuvo que ver con el acontecer de lo que realizaron los hombres, porque esto es producto de decisiones humanas. Decir, bueno, está en cada uno de nosotros poder hacer del pedacito de mundo que cada uno tiene un lugar mejor. Entonces, en definitiva, si uno recuerda, si uno sabe de dónde viene, si uno sabe la historia de su propio pueblo, si uno sabe su propio linaje, uno sabe para dónde puede ir caminando, uno sabe cómo mirar al otro con empatía, uno sabe del dolor de otros pueblos, uno sabe entender lo que es la guerra, uno sabe lo que es la persecución. Entonces, de alguna forma, la memoria trabajada para el adelante, no la memoria trabajada simplemente para el atrás. La tapa del libro que Trini lo tiene en las manos es como que ilustra muy bien, ¿no? Todo este episodio de la historia, ¿no? Esta foto cortada, familias literalmente desmembradas, ¿verdad? Exactamente. Producto del Holocausto. Periodista y escritora Ilana Lammstein, muchas gracias por esta visita. No, a ustedes realmente por el espacio y bueno. Sinceramente, gracias. Muchas gracias. Realmente. Muchas Son espacios para no olvidar también. Y que Ay, se tal cual. visibilicen en la televisión, como en este libro que ya está disponible. Sí. ¿Dónde lo pueden conseguir? En los distintos puntos de venta de las librerías del mercado. Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, de verdad. Gracias a ustedes, especialmente a usted por venir. Muchas gracias, por favor. Muchísimas gracias. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.